Buenos días amigos, hoy viernes 6 de abril de este año 2018. Viernes que nosotros aquí en Diario de Cuatro lo aprovechamos para hacer algunas reflexiones. Pero antes que nada, quisiéramos invitar a todos los dominicanos, pero particularmente los que residen en el Gran Santo Domingo, a disfrutar uno de los espectáculos de categoría mayor que se van a presentar y que ojalá que se pueda continuar todos los años. Luego de 10 años de suspensión, se reinaugura esta noche el torneo de voleibol femenino del Distrito Nacional. Es realmente el torneo de voleibol del Gran Santo Domingo, patrocinado por la alcaldía de la capital, pero con la diferencia de que este es un torneo profesional, absolutamente profesional. Son 6 equipos compuestos por la crema innata del voleibol femenino dominicano de categoría mundial. Acuérdense una cosa, primero, la República Dominicana es campeona mundial de sub-20 de voleibol femenino. Esa es la categoría anterior a la categoría superior. Campeona mundial, y somos a nivel de la categoría superior la 8ª potencia mundial de voleibol. Pero además, una cantera de voleibolistas que ya están presentes en varios continentes, en donde se exhibe un voleibol de primera calidad, de categoría mundial. Esta noche 6 equipos se enfrentan inaugurando el torneo, un torneo intensísimo de un mes que se jugará los días miércoles, viernes y domingo en doble cartelera. Los días miércoles y viernes comenzando a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. La mayor parte del personal que compone las llamadas Reinas del Caribe estarán distribuidas en estos 6 equipos. Son 6 empresas que pagarán salarios a estas jóvenes, que por el momento, por cierto, no van a necesitar de refuerzos, porque es también la manera como se les mantiene ocupada a una playa de jugadoras de primera línea, de categoría, que necesitan también exponer ante sus propios ante sus nacionales las condiciones que tienen de jugadoras de voleibol profesional. Muchas de ellas participan en torneos profesionales como refuerzo en el mundo. Una parte de ellas regresarán. El torneo se planteó de tal manera que aproveche ese momento de receso de muchas de las ligas europeas y asiáticas que son profesionales para que puedan aprovecharse la presencia en el país de las muchachas. Este es un espectáculo además bellísimo. Nuestras mulatas son de las más bellas del mundo. Sí, usted no solamente iría a ver un torneo de calidad mundial de voleibol femenino, sino también a mujeres bellísimas, de un talante extraordinario, de eso que ya produce la República Dominicana, que nos hace sentir orgullosos. Y además, la envidia de muchísimas otras naciones, para que lo sepan, porque ese mulataje nuestro no se consigue fácilmente. Esa mezcla europea, africana, con un poquito de indigenismo que le metemos nosotros, los dominicanos, a nuestra mezcla racial, es una mezcla única. Por cierto, anda por ahí una investigación hecha por unas universidades norteamericanas que hicieron un estudio del genoma buscando el hombre perfecto, y ustedes se van a sorprender. La mezcla genética perfecta la generó un originario de esta zona del Caribe, porque fue precisamente esa mezcla la que produjo el ser humano fuerte, resistente, inteligente
inteligente y capaz de resistir las diversas pruebas de clima. Mucho calor, mucho frío, etc. Pero yo no quiero entrar en estos detalles porque son unos estudios de dos universidades norteamericanas que un día de esto darán mucho más que hablar porque ya se hicieron saber. Bueno, lo que invito es a que estemos presentes en este torneo de los miércoles, viernes y domingo del voleibol femenino dominicano, porque además de un espectáculo bellísimo, atractivo, de calidad mundial, es también una expresión del extraordinario desarrollo que adquieren las actividades en este país cuando se le presta suficiente asistencia y buena conducción. Y eso es lo que ha acontecido en el caso del voleibol femenino en la República Dominicana, que tiene sus héroes, todos los conocemos ya, y que es reconocido ya como una de las actividades más importantes deportivas en el mundo. La República Dominicana es una fuente de producción de categoría mundial. Miren, ayer estuvimos presentes en un almuerzo que ofreció el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, el amigo Magín Díaz, con directores de medios y hacedores de opinión. Yo quisiera comenzar por destacar lo general y luego entrar en lo particular. Daba a conocer ayer el señor Magín Díaz que en el primer trimestre del año se ha acumulado un crecimiento importante de un 17% de incremento en las recaudaciones de impuestos sobre la renta con relación al igual periodo del año pasado. Esos son unos 880 millones de pesos más. Que sin embargo son, además de la eficiencia en el cobro de estos impuestos, el resultado de un crecimiento económico espectacular que está registrando ya la economía dominicana en el primer trimestre. Según el IMAE, que es el mecanismo de consulta mensual que ha creado el Banco Central de consulta rápida de la economía, es bueno que ustedes sepan que supera ya el 6.2, 6.4% acumulado el primer trimestre. Lo veremos cuando las cifras se oficialicen. De manera que este incremento de un 10% está relacionado también con el crecimiento económico. El año pasado, en el 2017, la eficiencia de esta nueva gestión que encabeza Magín al frente de la DGI permitió incorporar al Producto Interno Bruto, permitió incorporar el 0.5 del Producto Interno Bruto, o sea, la mitad de un 1% de incremento en la recaudación. Eso tiene muchísimo valor, pero ayer lo que se quería hacer saber es que no obstante el esfuerzo de organización y de incluso coordinación de instituciones públicas como la Dirección General de Aduanas, conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos y muchas otras instituciones públicas que pudieran contribuir a mejorar los sistemas de captura de impuestos. Todavía un 43%, 42.9%, pero redondeémoslo en 43% del INTEVIS, de los productos que se están afectados por el INTEVIS, están siendo evadidos. Pero no solamente ese es el problema, que por cierto nos coloca a nosotros, a los dominicanos, entre los menos eficientes de toda América Latina en el cobro del INTEVIS. Estamos muy por debajo de la media, muy cerca también de los peores cobradores. Sino que también la República Dominicana presenta un retraso enorme en lo que es la captura del impuesto sobre la renta. Poco más de un 60% lo dejan escapar las autoridades.
Por tanto, hay ahí un potencial enorme y es lo que nos quiso mostrar ayer el director general de Impuestos Internos cuando dio a conocer una normativa y la forma como se va a estar aplicando esa normativa para el cobro de impuestos, que es la norma 06 del 2018, que busca implementar mejoras en los mecanismos de autorización, asignación y uso de los comprobantes fiscales, con miras a promover el cumplimiento voluntario y a reducir los niveles de evasión. Oigan, ¿qué es lo que acontece? La estrategia para enfrentar la evasión tiene que ser integral, dice el señor Magín Díaz, y requiere de una reforma administrativa importante del esquema de comprobantes fiscales, la cual ya está en marcha, que consolidará el mes que viene los actuales registros de contribuyentes y hará vigente una secuencia de comprobantes fiscales para que podamos darle seguimiento eficiente a la facturación y cobro de estos impuestos. El funcionario explicó que los principales factores que sustentan la elevada tasa de incumplimiento, que es evasión del INTEVI, son la evasión o subdeclaración voluntaria e ilegal de los tributos, elusión o uso abusivo de la legislación con el propósito de disminuir sus pagos y mora, que significa diferencia temporal entre el impuesto declarado y el efectivamente ingresado. También citó la subdeclaración involuntaria que se da a partir de errores o desconocimiento de las normas. En el sentido general, lo que se ha creado es una norma que ha aprovechado fallas que se identificaron durante estos últimos años y las ha impuesto a una regulación enteramente distinta. A partir del mes que viene ya habrá comprobantes fiscales numerados, controlados, en cantidades que tengan agotamiento a la vista y que no tengan que luego que solicitar su revalidación. Mecanismos de ese tipo que ya no podrán ser manipulados por los que procuran evadir el pago de impuestos. Es una acción que procura, entre otras cosas, seguir incrementando, lógicamente, la participación del Estado. Todavía la brecha es amplísima, ya un 43% de evasión de INTEVIS y más de un 60% de evasión de impuestos sobre la renta ofrece oportunidades enormes para mejorar la eficiencia del cobro de impuestos en la República Dominicana. Y eso ya lo demostró cuando incorporó un 0.5% del Producto Interno Bruto el año pasado, o sea, en el 2017. Y ahí ya ha comenzado este año con un incremento de un 17% de recaudaciones comparables con el primer trimestre del año pasado. O sea, las potencialidades son enormes. Buenos días, don Mozart. Don Mozart, antes de pasarle, quería compartir con usted lo que fue la extraordinaria experiencia vivida de la entrevista ayer con nuestro amigo Pavel Isa Contreras. Pocas veces se ha hecho un diagnóstico tan expedito, tan bien llevado, tan bien conceptualizado como el que hizo ayer el Pavel, que por cierto, luego supimos que Pavel forma parte de un equipo técnico que ofrece asesoría a la Asociación de Industria de la República Dominicana, que ayer mismo también celebraba su 56 aniversario de fundación. Entonces, el presidente de la entidad, Campos de Moya, pronunció un discurso más o menos en la misma línea del diagnóstico que mencionó nuestro amigo Pavel Isa, lo que quiere decir que hay bastante coherencia en cuanto a tratar el tema, lo que es disonante, sin duda alguna, con las expresiones destempladas y manipuladas. Tuvo que salirle al frente inmediatamente el ministro administrativo de la presidencia, del presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, que evidentemente por su activismo político se está constituyendo en un desorientador en un momento en que lo que necesita el país es la búsqueda, Mozart, de un
de una solución que ponga en el mismo sentido de operativo al Estado, al sector privado y a la comunidad sindical trabajadora del país. Claro, ayudado por estas comunidades científicas de estos jóvenes profesionales en capacidad de ofertar conocimientos, ideas instrumentales de análisis que permitan afrontar el tema. El asunto es que tiene que reconvertirse la industria nacional para poder ponerse en condición de resistir la avalancha que significa vivir en un mercado abierto, globalizado, que se ha puesto de manifiesto que nos quedamos atrás en el desarrollo tecnológico, fundamentalmente, y que tenemos que actualizarnos. Pero pretender, como lo hizo el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, de que la solución de la reconversión tenga que ser sacrificio de sectores que componen el modelo económico, sugirió incluso que las zonas francas no significan, no tienen por qué recibir el respaldo que reciben, que lo mismo dijo de las remesas, y dijo que el turismo, que el empleo del turismo no tiene la calidad duradera en el tiempo que está expuesto, que pudiera producir un empleo en la manufactura. Todo eso como si para que la manufactura resuelva un problema que tiene, que ha perdido una participación que era de un 34-36% del Producto Interno Bruto 15, 20 años atrás. Y ahora de un 16, la mitad de esa participación es porque el modelo económico se ha ampliado, se ha diversificado, pero también porque la manufactura dominicana no pudo crecer y adaptarse a los nuevos reclamos de un mercado internacional más abierto y más competitivo. Ayer, el presidente de la Asociación de Industria dice, sí, muestra un rezago, la industrialización, que el único camino, sin embargo, para afrontar eso es mejorar todo lo que es el equipamiento tecnológico, la mayor y más depurada administración y aprovechar las oportunidades de mercado en cada momento que se presenten, tomando en cuenta que la República Dominicana es la única nación de habla hispana que participa en posición privilegiada de acceso a los dos grandes mercados que existen en el mundo occidental, el mercado de los Estados Unidos de América y el mercado de la Unión Europea. La única nación de habla hispana que está en los dos, ninguna otra. Entonces son condiciones tan favorables, tan especiales que debieran ser mejor aprovechadas por nosotros los dominicanos. Muy bien. Buenos días Pedro. Yo quiero empezar uniéndome al regocijo de centenares de miles de pobladores de la zona norte, básicamente de la zona norte de la capital. De 500 a 800 mil habitantes. De los barrios de la zona norte de la capital, por la entrega ayer del nuevo, remozado, moderno, bien equipado, tecnológicamente una maravilla, el doctor Moscoso Puello, el hospital doctor Moscoso Puello, ubicado ahí en la zona norte de la capital, muy cerca de Capotillo. Los usuarios de ese hospital, del antiguo hospital, entre los cuales me encuentro, porque yo viví mucho tiempo en Las Cañitas, en mi infancia viví en Las Cañitas y fui usuario de ese tradicional hospital de la capital. La importancia de ese centro, la historia de deterioro, pero al mismo tiempo de entrega de sus servidores médicos en aquellos tiempos, pues hoy... Llegó a ser de referencia nacional. Sí, pero hoy sí es verdad que se convirtió en un hospital de referencia, no solo para aquí en la República Dominicana, sino en todo el área del Caribe, y te voy a decir por qué. Ahí está. Y te voy a decir por qué ese Moscoso Puello nuestro, de la zona norte de la capital,
ayer fue entregado por el presidente Danilo Medina. Y mire con lo que cuenta esta magnífica infraestructura hospitalaria, parte de la amplia y modernísima red nacional de hospitales que se está remozando y construyendo en la República Dominicana, respondiendo a los requerimientos de una sociedad y de un pueblo que así lo reclama y lo merece. Una red de hospitales en esas condiciones que no tiene nada que envidiarle a ningún centro clínico privado de la República Dominicana. Son 35 nuevos servicios que vamos a tener en el Hospital Moscoso Puello para los pacientes, y entre sus innovaciones, que son muchas, hay que destacar esa emergencia para 2.500 metros cuadrados. Es algo inmenso. 2.500 metros cuadrados es algo, es un espacio inmenso, inmenso. Y una unidad de cuidados intensivos con 24 camas. Pero se construyó una torre para cirugía con 6 quirófanos, una torre que es solo para cirugía, Pedro, con 6 quirófanos. Ahí en ese mismo Moscoso Puello, de primerísima generación, emergencia pediátrica, remodelación de su área de residencia médica, donde se forman anualmente más de 200 médicos, Pedro. Así, porque siempre ha sido un centro de enseñanza. De enseñanza. Es viejo, ¿sabes? O sea que pienso que estamos una vez más dando respuesta a esa gran reforma del sistema de salud dirigida a darle al país lo que merece, una asistencia médica y de salud eficiente que le responda al pueblo dominicano. Ahí tiene Capotillo, ahí tiene Simón Bolívar, ahí tiene el ensanche Luperón, Las Cañitas, 24 de abril, mejoramiento social, entre otros, el mismo Sánchez Luperón. El mismo Cristo Rey, toda esa zona. Pero todos iban a parar ese hospital. Todos ahí. Yo conozco bien. Hospital de referencia nacional. Un hospital de referencia. Así que yo me siento altamente regocijado con esta entrega ayer del Hospital Francisco Moscoso Puello, de mucha tradición. Pero Pedro, quiero en mi reflexión de hoy centrarme en el tema del medio ambiente, Hoy quiero centrarme en eso. Y voy a comenzar pues felicitando a las autoridades por la feliz iniciativa de emprender en lo inmediato un proceso de cierre de basureros, que se dicen vertederos, comenzando por Duquesa, siguiendo por Puerto Plata, entre otros puntos. Son 7. Se van 4 primero. Son 7 primero. Sí, pero 4 de inmediato. 4 de inmediato. De los 7. Para empezar, un cierre técnico, porque es de la siguiente manera. No vayan pero cierre técnico de verdad. Porque no vayan ustedes a creer que hoy van a cerrar el vertedero y que no van a poder echar. No se trata de eso. De lo que se trata es de ir en firme con un trabajo importante de localizar los lugares donde van a estar lo que serán no vertederos, sino espacios para el tratamiento técnico, clasificación, disposición final de los desechos sólidos. Correcto. Para evitarnos, para sacarnos a nosotros de ese grave problema. Improvisaciones. De esa improvisación. No tiene nombre. Que es negocio, que es estafa, que es un gravísimo problema ambiental. Y proliferación de enfermedades. De enfermedades como es Duquesa y como es Mira esa gente, Plata. Mira esa cosa. Mira, es una cosa terrible. Terrible. Entonces ya se va a iniciar y a partir de junio vamos a tener nosotros este proceso de cierre que no deberá pasar en esos 7 de 5 años. Todo el proceso, porque no crean ustedes, es un tema complejo que hay que buscar una solución definitiva. Entonces se inicia ya ahora en junio y se va a estar trabajando en todo ese proceso de reclasificación
espacio para ello, contrataciones que hay que hacer de empresas para la gestión, todo ese tipo de cosas a partir de junio, y no deberá pasar de 5 años cuando tengamos resuelto esos primeros 7 grandes vertederos regionales, que ya serán los grandes centros de para acopio, que lo sepan. Entonces, de toda la basura del país. Entonces me siento, estamos hablando de otra cosa. Me siento muy bien con esta gestión directa ya que se inscribe dentro de ese gran programa, dentro de ese gran plan que es Dominicana Limpia. Dominicana Limpia, que ya Diario de 4 tendrá la oportunidad en la próxima semana de entrar en todos sus detalles. Sí, con muchos detalles. Con Domingo Contreras, claro, que es el que está al frente en su condición de coordinador de los proyectos especiales de la Presidencia de la República, correcto, entre los cuales está ese importante, vital plan de gestión ambiental y de limpieza en el país. Entonces, eso es muy importante. Pero concomitantemente con eso veo que también las autoridades de medio ambiente están tomando medidas para ubicar o llamar la atención donde se puede y no se debe sembrar, intervenir para siembras de determinados rubros a nivel nacional. Es una labor que está empeñado en llevar, en continuar. Política de uso de suelo. De uso de suelo en el caso de la producción de alimentos. Porque muchas veces, eso es pensando uno, sí, medio ambiente, en coordinación, pero por supuesto. Entonces, lo que digo es que muchas veces uno dice, bueno, pero es producción de alimentos. Sí, pero cuidado con eso, porque a nombre de la producción de alimentos también viene el desmonte, con el conuquismo, o con iniciativas de producción de alimentos en lugares impropios, que no son propios para eso. No se puede sembrar arroz donde quiera, ni habichuela donde quiera, ni tabaco donde quiera, no, eso tiene su referencia y sus características de suelo, ¿verdad? Para usted intervenir esos suelos. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante lo que está aconteciendo a ese nivel también, en una situación de una relación que es la que como debe ser, que se lleva a cabo, donde participan las instituciones vinculadas o vinculantes, medio ambiente, con la Dirección General, con Foresta y con la gente del Ministerio de Agricultura, por un lado. Tienen que trabajar en eso, como medio ambiente también, en coordinación con las alcaldías del país para el problema y programas especiales para el problema también de la acumulación de desechos y manejo de residuos sólidos en la República Dominicana. Uno de los mayores contribuyentes a la deforestación es el hecho de que por más que tú pones bajo cultivo el Valle de San Juan de habichuela y no logra la mitad del consumo nacional. Entonces, ¿qué hacen? Que se escogen las partes frías de las lomas altas, la tumban y consiguen, pero nomás consiguen una cosecha. Y después la abandonan y queda el conuquismo. Eso es uno de los atractivos, porque tú sabes que a la habichuela le gusta la zona fría. Sí, pero con eso hay que tener cuidado. Pero nomás de una cosecha. Sí, pero entonces para eso tenemos... Usted tumba para una cosecha. Sí, pero se orienta al agricultor, se orienta al hombre, a la gente del campo. Eso no se puede hacer. Para que sepa es mejor importarlo y pagarlo. Y darle, pero doctor, dándole la alternativa. De otra cosa. Dándole la alternativa para otras cosas. Y en eso se está, y quiero entonces en ese sentido ponderarlo. Miren, y a propósito de eso, tú viste que se botó el río ahí en La Vega. Sí. Se metió en uno de los proyectos habitacionales que construido por... Yo lo conozco. Lo crucé mucho a caballo. Sí, la naturaleza es maravillosa porque enseña, aún en medio de la tragedia que ocasiona y los daños que ocasiona, nos enseña. Y debe enseñar a las autoridades a tomar el pulso a la naturaleza y saber dónde que se van a
a levantar, a hacer esos levantamientos habitacionales, tomando en cuenta ese factor que no pregunta. Cuando un río dice, bueno, ahí sí hay una falla. Cuando un río dice, eso me pertenece y por ahí voy, porque ahora tengo el agua que no tenía, porque dejé de estar ahí porque me faltaba agua. Ya. Ahora felizmente tengo agua y quiero mi territorio. Todo Bueno, lo que está ahí el río se lo lleva. se lo va a llevar Y una y se dos oye veces. feo, se oye feo. Y bien que se lo lleve. Y se lo va a llevar varias veces. Se lo va a llevar más. varias veces más. Que decimos esto porque fíjense, esta naturaleza, esto está, el cambio climático, aunque el señor Alto nos diga que no, sí, es una realidad. Pedro, está nevando a 1000 todavía en Estados Unidos. Una nevada terrible. Y ya entramos en abril, pero una nevada que lo que lo viven vivido por mucho tiempo, ya dicen, pero ¿qué es esto? Cambio climático. Pero por aquí, fíjense que nos pasamos estos días tranquilos, ya hay 12 o 13 provincias en alerta. ¿Por qué? A lluvia. Lluvia. Anoche cayó un buen aguacero. Y La Vega inundada ayer. De improviso. Inundada La Vega. Allí mismo, La Vega. Pero ahí está Puerto Plata. Y toda la zona noreste y sureste y noreste está en alerta. Está en alerta. Precisamente por eso. Entonces, por eso es importante que nos empleemos a fondo en lo que tiene que ver la preservación de los espacios, de los territorios, del ambiente, de nuestros bosques y respetar las laderas, las orillas de los ríos, cuidar esos municipios que se empleen a fondo para evitar construcciones al lado a orillas de los ríos o en pequeñas montañas que te montan una casulla, comienza una y de ahí surge todo un semillero de vivienda. Entonces, quería hoy, ya para pasarle al amigo Orión Mejía, que está ya aquí con nosotros, llamar la atención sobre eso. Lo bien que vamos con el sistema de salud, ya fíjense por dónde vamos con Mocoso Puello, lo bien que vamos para darle respuesta definitiva al problema del manejo de la basura, de los residuos sólidos en el país, y lo bien que vamos también en procurar saber usar, darle el mejor uso a nuestros suelos para el cultivo y para las intervenciones con infraestructura de vivienda o de cualquier otra naturaleza. Buenos días, don Orión. Saludos amigos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Entusiasmado. ¿Todo bien? Con las reinas del Caribe esta noche. Magnífico. Ayer estuve en una actividad del Banco de Reservas que es prudente destacar. Se trata del lanzamiento del programa de pignoración del arroz. Es, a mi modo de ver, uno de los proyectos en el cual el gobierno, digamos que protege y promueve una producción del cereal que es estratégica para la vida nacional, para la economía, para la gobernanza, para el empleo. Más de 500.000 personas viven directa o indirectamente del arroz. 6.000 millones de pesos estarán disponibles para el sector arrocero, especialmente los molineros, para que puedan obtener dinero fresco a una tasa de interés preferencial. La tasa de interés está manejada por un departamento del Ministerio de Agricultura, que es la que le garantiza que los bancos tengan la rentabilidad por esa cartera tan amplia de préstamos. Los bancos, porque son también todos los bancos. Lógico, el Banco de Reserva, la cartera de préstamos representa más del 60% del total que tienen los molineros, incluido también fuera de la cosecha, que los molineros reclaman crédito, pues el Banco de Reserva también se lo presta dentro de esta modalidad. En los últimos, desde el año 2003 hasta ahora, la banca, a la cabeza del Banco de Reserva, ha proporcionado préstamos por 68.000 millones de pesos
al sector arrocero, 68.000 millones de Eso es lo que pesos. explica la estabilidad del sector. Y en el año, y desde el año 2012, para poner el presidente Danilo Medina, han sido 30.000 millones, de los cuales 23.000. La mitad de eso. De los cuales 23.000 han sido aportados por el Banco de Reservas. Eso permite que siempre da garantía para que el precio del arroz llegue al consumidor de manera estable. En los últimos 12 años no ha habido variación. Exacto. ¿Por qué? Porque el almacenaje, el curetaje del arroz está garantizado, no tiene que salir el arroz al mercado de un cantazo, disminuyendo su precio por una excesiva oferta y que el próximo año, como por falta de capital, entonces no se siembre lo suficiente, que son creo que, ¿cuántas son? 17. El país cultiva 1.200.000 tareas y produce 12.500.000 quintales al año. Exacto. Ese es el más o menos. La gente tiene que entender lo que esto significa, la importancia que es para que todos nosotros tengamos el plato de arroz casi todos los días. Y de calidad De que arroz, cada año se supera incluido más. el concón. Significa posiblemente más de 8.000 millones, casi 9.000 millones de pesos que van al sector en una tasa preferencial cuyo cambio, cuya baja, subsidia el gobierno. Si los bancos no pierden nada, es un buen negocio para la banca. La banca lo que tiene que buscar es el dinero, la liquidez para prestar. Y entonces el gobierno tiene un departamento en la Secretaría de Agricultura que maneja eso y arregla con los bancos los cambios que se dan hacia la baja en la tasa de interés, que va a ser del 9.5% este año, igual que el otro año. Es decir, una tasa preferente para el sector arrocero. Toman dinero fresco, le pagan a los productores, a los cosecheros. El producto que está en almacén. Da la garantía con el producto en almacén, que está cubierto. En la medida en que va saliendo el producto, van supliendo. Quiero decirle que el año pasado... Y la salsa, como dices tú, de la tasa de interés, la cubre el gobierno. La cubre el gobierno. Y en esa, quiero decirle que el pago el retorno de esos capitales fue del 100%. Así ha sido. No, a veces se queda un par de gente, pero siempre, Pedro, aunque se lo beban o lo gasten o compren una jipeta, uno de esos. 100%. 100%, quiere decir, todo el mundo pagó. Eso es importante, Pedro, es la totalidad. Pero lo que la suma impresionante son los 68. Y además hay mucho, hay una cantidad también importante que lo que demuestra el auge de ese sector, que los molineros adquieren préstamos fuera de cosecha, fuera de ese programa. Y lo pagan también. Pero eso es una relación entre molinero y banco. Sí, pero te indica que la banca, el sector tiene capacidad. En la que mucha no interviene el Estado. En la que no interviene el Estado. Es decir, de manera que eso se llama promover desarrollo, crecimiento y gobernanza. La pignoración viene a salvar el cultivo. El cultivo del arroz y gobernanza. Es un arroz que se cultiva a precio competitivo, con rentabilidad para los cosecheros, con rentabilidad para los molineros, con rentabilidad para el sector de intermediación. Yo no le temo mucho a la apertura del y mercado con en 2025. rentabilidad. Vamos a ver, porque... ¿Están asustados todavía? No, es que con uno de esos afanes proteccionistas de los Estados Unidos, cuando viene a ver, te llega a 3 centavos aquí. Bueno, dicho esto, también yo quiero participar de regocijo por el nuevo hospital Moscoso Puello. Oye. Lo voy a decir por una razón a mí personalmente que me atañe mucho, que es que yo jugué mucha pelota en el estadio del hospital, tanto béisbol y después softball. Pero tú estuviste ubicado ahí Ahí jugaba pelota, sí, siempre, todo los Porque domingos, vivía también ahí. Y también con algunas lesiones de algunos pelotazos, yo iba, me llevaban ahí, y yo conozco el hospital. Un día se me dobló una mano y yo veo, me dieron un cosa, como que la mano se dobló así. Y parece que tenía un dedo. Y ya vi a un médico en emergencia con la cuchilla en la mano. Dije, para drenarme, que era que estaba. Tú entenderás que todavía me está esperando, ¿verdad? Pero acá. Corrí más que. Y la otra anécdota que tengo de esa cosa fue que se jugaba desafío, Pedro, los domingos. Nosotros éramos los jovencitos y los grandes eran que apostaban, apostar dinero, que era el dinero que ellos utilizaban para apostar posteriormente en los caballos, en la tarde, que estaba la carrera de caballos. Entonces uno que le decían Cheche Bolita, que era el mentor del equipo, me dijo,
juega left fielder. Cuidado si hace un error, que eso es mi dinero de la carrera de hoy. Oíste, ten cuidado, nada más me señaló así. Han dado un palo por allá y yo lo malfildía y cayó. ¿Para dónde tú crees que yo cogí? Por la Josefa Brea, por una brecha. Mi amigo Cheche Bolita, un señor, me está esperando todavía también. Es un error costoso, anotó todo el mundo. Y ahí la verja tenía un hueco. Él creyó que yo iba a tirar la pelota y lo iba a buscar por ahí mismo. Claro. Pues me alegro porque dice el presidente y lo señala con mucho regocijo que la sala van a ser de uno o dos pacientes que vamos a tener y que un solo baño, que no va a haber esa promiscuidad de pacientes y que hay aire acondicionado hasta en los pasillos. Lo merecen los pacientes que provienen de los barrios Capotillo, Simón Bolívar, La Cañita, Gualey y otros sitios. De verdad que estoy muy contento Sánchez Luperón y demás. Con ese hospital. Como también voy a estar muy contento cuando esté el Secanó, y se le llama la plaza, la ciudad de la salud, que es impresionante eso. A la gente del pueblo hay que brindarle calidad de la salud. Tuvimos que esperar mucho porque se inhabilitaron muchos hospitales a un mismo tiempo para producirle su reparación. Bueno, pues ya estamos viendo los frutos. Dicen que el presidente en todo este año va a seguir inaugurando muchos hospitales en todas partes. Los ha inaugurado. El último fue en Las Matas de Santa Cruz, se llama, en Cotuí. El más reciente, antes del Moscoso Puello. De manera que estamos muy contentos. Yo quiero, señores, agradezco a todos los que nos han felicitado también con motivo del Día del Periodista. Yo quiero decirle a mi amigo, muy apreciado amigo Ramón Colombo, que generalizar no es bueno. Que lo que pasa con Ramón Colombo, mi hermano de 40 años, es que tenemos ideas encontradas respecto a temas políticos. Pero que no es bueno decir que todo el que se opone a lo que él dice es un amanuense del dinero o de la farcía o de la deshonra. Eso no puede ser, ¿eh? Así no. Eso pasó con la iglesia y el tema haitiano. Dios, Señor, perdónalos a los forjadores del odio, de la patria y de todas esas cosas. No, espérese. Usted tenía también que decir que la mayoría del pueblo dominicano no es así. Y que una minoría, usted le pide a Dios que lo perdone. Está bien. Lo mismo, los periodistas no somos como se pretende desdibujarnos, los periodistas. Ahora, esto se ha llenado de comunicadores. Es otra cosa. Los periodistas. Los cuatro ciudadanos que cubrimos este espacio somos periodistas. Lo primero es, y no, eso no lo decimos con mucha altanería, somos egresados de universidades como periodistas, número uno. Pero además, como periodistas, respetamos a los periodistas que no son egresados. Nosotros hemos estado en todos los tipos de redacciones. Una redacción de un periódico, una redacción de un noticiario de radio, una redacción de televisión, una redacción de multimedia, corresponsalías extranjeras, y hemos dirigido medios. Así es, así es. Y dos de nosotros ha dirigido los principales medios del país. Así es. ¿No? Y otros todavía hoy somos responsables de áreas de opinión importantes, de periódicos importantes del país. Entonces, no se acepta esa generalidad de que somos unos vagabundos, no se acepta. Y segundo, yo quisiera decirle incluso a Ramón Colombo y a los amigos como él, que yo sé que no tienen aprecio, decirle que nosotros le salimos muy barato al gobierno. Si fuera que nos estamos vendiendo muy por debajo del valor que tenemos, para que ellos entiendan eso. Si ellos creen que nosotros nos estamos vendiendo, si creen que estas ideas no están por tantos años germinando y ya producidas por estas mentes, estos cuatro ciudadanos, si no lo creen, si no lo conocen desde hace 20, 30, desde hace más de 30 años, en el caso tuyo, desde hace más de 40, casi 50 tengo años. 55 años en el ejercicio. Si no lo conocen, lo que somos nosotros, desde el 62. Toda nuestra vida profesional, entonces hay que decir que conforme al criterio de ellos, nosotros somos el mejor negocio que ha hecho el gobierno en materia de comunicación, porque somos demasiado baratos para el gobierno. Si ellos entienden que eso es lo que nosotros nos estamos vendiendo a 3 centavos.
¿Tú entiendes? Entonces, yo lo digo porque a mí me molesta cuando generalizan gente que conocen a uno. Porque estos comunicadores que andan por ahí vociferando, Recién surgido. allá ellos, ese es su problema. Sí. Porque hay una oscilación entre la ignorancia y entre ser ignorante y ser un analfabestia. El analfabestia es sumamente peligroso porque muerde. El ignorante está a la espera de obtener los conocimientos. Bien, todos nosotros cuatro somos ignorantes en muchísimas materias y cosas. Y a la medida que nos vamos nutriendo, pues lo vamos exponiendo nuestro parecer en eso al pueblo, a los ciudadanos. Hay analfabestia que hacen daño en la televisión, en la radio y en la multimedia globalmente. Pero no le aceptamos eso, de verdad, no lo aceptamos. Y lo voy a decir con mucha, incluso en nombre del grupo. Si creen que nosotros somos bocina y nos estamos vendiendo, somos lo más barato que ha podido tener un gobierno alguno. Incluso si la oposición quiere, le va a salir todavía más barato, obviamente. Oye, te iba Antes de mi tema fundamental. sí. Pero que te iba a preguntar, Orión, a ver si tú me puedes sacar alguna luz. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de Brasil Ahí voy. acordara un 6-5 la situación referida a que no había sido tan cerrada en ninguna otra ocasión, ¿qué revela? ¿Qué pone de manifiesto eso? La situación de Lula. Quizás ni sea ni siquiera la misma decisión de la Corte Suprema de Brasil la que uno tenga que preocuparse tanto, como no es la premura en inhabilitar al presidente Lula para que se inscriba en una boleta electoral del Partido de los Trabajadores. Lo que se dice en Brasil ahora y en toda América Latina es que no se conocía una celeridad y no se conocía un juez, el magistrado Señor Moro, que estuviese tan activo, con tanto odio, tan predispuesto a encarcelar a uno de los hombres de mayor relevancia de América Latina, a uno de los líderes de mayor relevancia. Y aparte de eso, en el conglomerado de corrupción de Brasil, es un caso insignificante el de Lula. Si se puede tratar como un tema penal, óyelo bien que te estoy diciendo, insignificante frente a lo que ocurre en Brasil. La idea era inhabilitar al presidente Lula, lo han logrado, la sentencia desde el punto de vista formal es así, 6-5, ya la Suprema Corte de Justicia lo que ha dicho es que él tiene que ir a la cárcel y que sus abogados de ahí pueden hacer todos los planteamientos contestatarios a la sentencia que está en materia de apelación. Fue la última, fue en primera instancia y fue en apelación, pero se dice que cuando está en apelación ya el prevenido, si se le ratifica la pena que fue impuesta en primera instancia, pues debe de ir a prisión. Otros abogados consideran que no, que mientras se conteste la sentencia... Porque lo que ha pasado es que la Constitución, al igual que aquí, dice que usted no va a la cárcel hasta que usted sea juzgado irrevocablemente, o sea, hasta las últimas instancias. Pero allá di que tienen una jurisprudencia reciente mediante la cual desde una condena en segunda instancia ya usted puede ir a la cárcel. Sí, eso o sea que es administrativa la decisión, 5.000 jueces, no es ni siquiera constitucional. Oye, fue una movilización de tal naturaleza contra Lula que hicieron firmar a 5.000 jueces y fiscales el criterio de que él debe de ir a la cárcel y más de 3.000 abogados el criterio de que no debe de ir a la cárcel. Yo lo que creo que América Latina hoy debería sentirse profundamente preocupada por lo que está pasando. Y el liderazgo de Latinoamérica debe entenderlo. Y como nosotros vivimos en esta isla y a veces con una cultura y un criterio político insular, yo quisiera llamar la atención del sector más progresista del país, incluida la burguesía más liberal del país, para que se miren en ese espejo. A mí me apena mucho cuando líderes de primer nivel, de trascendencia para el momento histórico que vive el país, lleguen en un momento determinado a obnubilarse sin ver todo el escenario, no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina y del mundo, el escenario político. Mira, Pedro, lo que está pasando en México, donde todos los candidatos
unieron para respaldar al presidente Nieto en decirle que ya está bueno de amenaza y de abuso, y que bajo ese criterio no prefieren perecer antes que tratar con el presidente Trump. Cuando tú ves que ya han buscado un mecanismo que no es el del golpe de Estado, sino es el mecanismo de la degradación cívica y jurídica de los líderes de América Latina. No importa que hayan cometido errores como lo han cometido, sino que se le aplica una aplanadora, lo degradan moralmente y luego lo tratan como basura. Mira lo del presidente Correa. Si tú vas a Ecuador y analizas, se analizará 10, 20 años después, tú te vas a dar cuenta de los aportes a la redistribución del ingreso, Pedro, a la redistribución del ingreso, que es muy importante entender eso frente a la concentración de capitales, concentración de riqueza. Aquí hablamos, yo alguna vez cuando vuelva a conversar con el presidente Fernández, yo le voy a pedir su reflexión sobre eso. Aquí se habló mucho de que nosotros en 10, 12, 15 años crecimos de manera extraordinaria, el país creció de manera extraordinaria, pero ¿cuál era el discurso de la oposición? Que no había rebrote, es así, Mozart, sí, claro, de ese crecimiento, lo cual significaba concentración de capital, concentración de riqueza en pocas manos. Todavía en el mundo se dice, un porcentaje ínfimo de la población mundial detenta más del 90% de la riqueza que genera el mundo. Y en países como el nuestro eso es cruento, eso es salvaje. Entonces te dicen, bueno, sí, crecimos mucho, pero la pobreza medida en proporción al producto creció en qué sé yo cuánto. Nos dan cifras que nos dicen a nosotros, bueno, pero ¿hacia dónde que estamos avanzando? ¿Tú entiendes? Y ahora, el presidente Correa, la presidenta Kirchner, con todos los errores porque yo no estoy diciendo, repito, yo no estoy diciendo que no cometan errores. ¿Por qué la izquierda tomó Venezuela? Porque el crecimiento del petróleo de Venezuela estaba en manos, óyeme, la segunda empresa importante de distribución de hidrocarburos en Estados Unidos, no es de factura venezolana. Sí. Es decir, estaban en manos de todo. Bueno, eso produjo que gente que no tenía posiblemente las condiciones todavía históricas, políticas, académicas, lo que tú quieras, incluso fue un militar. Fue un coronel que tomó la rienda en Venezuela, después de un primer intento contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Y entonces, Venezuela está ahí, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, yo te digo que la consecuencia fue la concentración de riqueza en pocas manos, de la generación de todo el crecimiento de una sociedad basado en cuántas familias. ¿Qué pasó en El Salvador? Ustedes no se olvidan 10 años de guerra, más de 50,000 muertos en El Salvador. ¿Por qué? En El Salvador se contaron 14 familias dueños de todo. De todo. El Salvador es un país pequeño y todo lo que se movía en términos de la economía era de 14 familias. Por eso el FMLN y por eso llegaron a ser presidente, miembros del generalato del FML, ¿o no? De la guerrilla. ¿Y qué pasó en Nicaragua? Lo mismo. ¿Dónde no ha ocurrido nada que ni tienen ejército? Bueno, Costa Rica, porque el crecimiento ha sido mejor distribuido. ¿Qué ha pasado en Guatemala? Río Mono estaba acusado de genocidio. Guatemala duró 60 años en guerra intestina. ¿Por qué? Porque una familia se apoderó. Era una finca de 10, 12 familias. Guatemala, un inmenso territorio con inmensa riqueza. Entonces, si nosotros no estamos hablando de eso, Colombia degeneró hacia que habían dos países. Un país cuya economía era la droga y otro país cuya economía estaba a favor de la misma familia, cafetalera, de monocultivo. Y Colombia no llegó a desarrollar su industria de manera consona con sus potencialidades por decenas de años. Brasil es el país de mayor desigualdad en América Latina, lo más grande, la mitad del continente. Todas las multinacionales que querían robar iban a Brasil. Y llega un presidente que no es bachiller, que es obrero del Partido de los Trabajadores, asume el gobierno y 40 millones de brasileños pasan de la extrema pobreza moderada a clase media. Y Brasil se convierte en uno de los ejemplos de economía emergente. ¿Y qué le hicieron? Mundial. Lo aplastaron, y no lo van a dejar subir. Y eso es lo que tiene que ver. Si te voy a decir una cosa, si no entiende eso Danilo Medina,
La República Dominicana es así que le van a dar con... pum. Si a Brasil le hacen eso, ¿qué no nos hacen a nosotros? Y si no lo entiende el presidente Fernández, y si no lo entiende ese liderazgo del PLD, que se creen que están protegidos por la Virgen de la Altagracia. No, es que Danilo Medina ha cometido un grave error, ha comenzado a redistribuir el ingreso público. Y se alegra cuando inaugura un hospital y dijo que tiene el dinero para la presa de Río Grande. No, ya lo tiene aprobado por el directorio del Banco Centroamericano. Y dijo que tiene eso. Y este año, Monte Grande, antes de que termine, con todo y las dificultades que ha tenido en términos financieros, los proyectos Juan Bosch tiene 25,000 unidades y va a ser la mitad que va a estar lista. Van a comenzar el proyecto de Santiago, ya están con esas cosas. Tuve el Parque Central de Santiago, tuve todo. Yo hoy me tomé mucho tiempo para llamar la atención. La gente cree que, Lola, eso por allá que pasa, tenemos el criterio insular. No es verdad, Pedro, todavía creemos que el tema haitiano no está vinculado con eso. Mira, si el liderazgo del PLD no produce una reflexión importante, trascendente, histórica, no vamos a morir, nuestros hijos se van a poner viejos y no vamos a ver un gobierno progresista en este país. Oiga, se lo estoy diciendo hoy. Nos vamos a morir y vamos a ver la tratativa de la familia. Las grandes transnacionales, los poderes fácticos mundiales, la desgracia de este país están rondando. En la medida en que Danilo y Leonel se van alejando y el liderazgo del partido va creyendo que entre ellos mismos es que se puede vivir. En esa misma medida nosotros estamos acercándonos a una desgracia grande en este país. Así es. Vamos a la pausa, volvemos. Me pasé. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso, Diario de 4, interesado siempre en que todos ustedes estén bien enterados, te presentamos las internacionales. Periodistas apostados en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en la capital rusa han grabado la salida de varios autobuses fletados de personas en dirección al aeropuerto. Rusia anunció la expulsión de 60 trabajadores estadounidenses en respuesta a la misma medida tomada por la Casa Blanca días antes para el mismo número de funcionarios rusos en relación al caso Skripal. Por su parte, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, rechazó el miércoles la propuesta de Rusia y China para que Moscú formara parte de la investigación. Rusia se deshizo de su armamento químico. No tenemos arsenal escondido. Rusia es un ejemplo de actitud concienzuda hacia la Convención de Armas Químicas. Estamos limpios, explicaba el delegado ruso para la OPAC. El delegado ruso en el organismo afirmaba que su país solo puede acceder al resultado de una investigación realizada por expertos británicos y afirmaba que después de lo sucedido no se puede contar con su buena voluntad. La caravana de migrantes centroamericanos que llevan más de 10 días recorriendo México han decidido concluir en la capital mexicana en vez de intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Donald Trump lleva varios días exigiendo a las autoridades mexicanas que detengan esta marcha formada por 1,000 personas. El presidente estadounidense, dispuesto a luchar contra la inmigración ilegal, ha ordenado desplegar militares de la Guardia Nacional en la frontera con México. La marcha, organizada por la ONG Pueblos Sin Fronteras, intenta llamar la atención sobre la difícil situación de los inmigrantes. Poco más de 3,000 trabajadores de Google no quieren que la compañía colabore con el ejército de Estados Unidos. Así se lo ha hecho saber a su consejero delegado, Sundar Pichai, en una carta interna firmada en la que piden que la empresa no participe en el negocio de la guerra y, específicamente, exigen que se acabe la cooperación con el Pentágono en el proyecto Maven, un programa que utiliza inteligencia artificial para interpretar imágenes con el fin de detectar elementos susceptibles de constituir una amenaza. Este contrato pone la reputación de Google en peligro y nos coloca en dirección contraria a nuestros valores intrínsecos, ha señalado los empleados en la misiva. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez.
Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.